Este futbolista fue también un milagro de los potreros, como canta el Turco Sanjurjo, jugador excelso. Hablábamos alguna vez con Fernanda Signorini y decíamos de esos jugadores que quizás hoy no pasaría la prueba en esa detección de talentos, porque buscan jugadores armados tipo Cristiano Ronaldo. Ahora el distinto, el talentoso, el que jugaba al fútbol en la década del 70, en los 80, se quería parecer a Claudio Morresi. Lo admiramos como jugador, admiramos su lucha como hombre de la política y su discurso, que no está cargado de odio, y eso que en su corazón todavía debe estar la figura de su hermano, del Rata, ¿no? Asesinado cruelmente por la dictadura. Claudio Morresi, qué placer poder saludarte. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, lo mismo, un gran placer hablar con todos ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Por favor. Hoy el programa es Fútbol y Dictadura, nos adelantamos al 24, y en este programa, en Doble 5, la primera pregunta es una asociación libre. Te dejamos que puedas explayarte con esa consigna. ¿Qué te pasa si decimos fútbol y dictadura? Bueno, a ver, el fútbol es tan maravilloso, tan querido por las masas populares, que la dictadura a lo largo del tiempo se han querido apoderar de ese sentimiento, ¿no? Y utilizarlo de una forma, por lo menos en lo que fue en el Mundial de 78, de una forma muy hipócrita, muy atroz dentro de la temática que ellos manejaban, porque ubiquémonos en el tiempo, ¿no? Mundial 78, todas las radios y los medios de comunicación dominados por los dictadores, con todos sus mercenarios informáticos, mercenarios de la información, no informáticos de la información, a disposición de ellos, y a partir de que en Europa se empezaba a conocer que la dictadura cometía crímenes de lesa humanidad, ellos quieren utilizar al mundial para lavar su cara, ¿no? Mejorar su imagen mundial y crean supuestamente el Mundial de la Paz, y se lo escucha a Videla en su alocución cuando se inaugura el Mundial, hablando de esto, ¿no? Lo que no tuvieron en cuenta los dictadores de ese tiempo fue que esas inmensas mujeres que fueron las madres de Plaza de Mayo, los jueves seguían dando la vuelta a la plaza, ¿no? Y pidiendo por sus hijos, y ahí la prensa internacional de pronto se encontró con la voz palpable, real, contundente de cada una de ellas, ¿no? Entonces todos los que quería tapar, de alguna manera no lo pudieron hacer, y de pronto el mundo, a partir de periodistas que se acercaron a hablar con ellas, pudieron corroborar lo que era la dictadura, ¿no? Así que creo que es esto, ¿no? Es decir, es muy claro las dictaduras, porque esto pasó también en diferentes momentos de la historia, ¿no? Y también en gobiernos democráticos, porque el deporte puede ser un instrumento para el desarrollo social de un pueblo, donde a mí me gusta contar esto de que hay una foto que es un ícono en la historia de lo que es el deporte como instrumento para el desarrollo social, que es Eva Perón pateando una pelota. Uh-huh. Ahí claramente se ve un Estado que está presente, tratando de encontrar diferentes soluciones, y una a través del deporte, para que cientos de miles de pibes en ese tiempo pudieran tener las revisaciones médicas. El Estado podía estar de alguna manera viendo algunas situaciones familiares que se producían en esas familias, y a partir de ahí tratar de encontrar soluciones. O la otra punta, ¿no? Lo que contábamos recién, ¿no? Videla entregando la Copa del Mundo a Pasarela. Es decir, esas dos fotos son dos fotos que están en lugares muy opuestos. La utilización de la dictadura para lavar su imagen de crímenes que habían cometido, y un Estado presente, ¿no?
Y en el medio de esas cosas aparecen también algunos gobiernos democráticos donde se ponen unos más cerca de un lado y otros más cerca del otro, ¿no? Yo siempre digo que Raúl Alfonsín implementó un programa de deporte en las escuelas que estaba más cerca de esa foto de Evita, y lo mismo Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con todos los años dándole más presupuesto al deporte para que se pueda desarrollar, creando leyes como la ley de los Juegos Evita o la ley de NENAR, la ley del Ente Nacional de Alto Rendimiento, que le empieza a dar todo lo necesario al deportista de las disciplinas que necesitan que el Estado esté acompañando, ¿no? El atletismo, la esgrima, bueno, la que sea, ¿no? La lucha, el judo, y bueno, y también están los años de Mauricio Macri, donde le metió un tarifazo a los clubes de barrio que los destruyó, y quitó el financiamiento de la ley del ENAR. Entonces también hay ahí en gobierno democrático que se acercan más a una foto o a la otra, ¿no? Pero bueno, tal vez me fui un poquito de la pregunta, pero creo que está todo englobado, ¿no? Claudio, Gustavo Valera te saluda. ¿Cómo estás? La pregunta mía es, ¿cómo hiciste vos, ¿no? Como sujeto, como futbolista, para que cuando uno vive situaciones tan extremas como la que tuviste que vivir vos, lo más sencillo, la salida más clara y más cercana es llenarse de odio, llenarse de bronca, buscar venganza? ¿Cómo hiciste vos para aún en este contexto, constituirte como un futbolista? Que eso implica necesariamente una posición de apertura, de ingenuidad, de amor en relación a la tarea, de poder construir tu carrera desde un lugar bueno. A ver, mi hermano desaparece cuando tenía 17 años, yo tenía 13 años, eso fue en abril del 76, y de verdad que en mi casa se empieza a vivir todo un clima de mucha tristeza y situación que vivieron miles de familias, ¿no? Levantarse con la ilusión de saber qué había pasado con su ser querido y acostarse a dormir sin poder haber encontrado ningún tipo de respuesta. Y después de haber hecho todo lo posible, ¿no? Ir a la comisaría, al ejército, a la justicia, a las iglesias, a donde fuera, para que alguien le dijera qué había pasado con ese pibe de 17 años que un día no había llegado más a la casa. Y en medio de todo eso, uno jugaba la pelota y creo que me sirvió como para escapar un poco de toda esa situación familiar que se vivía, ¿no? Y el fútbol pasó a ser ese lugar de placer y de diversión, y después con el transcurso del tiempo, porque yo empiezo a jugar en primera sobre finales de la dictadura, año 80, y también pasa a ser el lugar donde tal vez desde un micrófono algo se podía decir, entonces también pasa a ser como un vehículo que servía también para denunciar, ¿no? Así que creo que y con el ejemplo siempre de mi vieja y de las madres, de que nunca buscaron venganza, ¿no? Porque los que sí buscamos y seguimos buscando es justicia, que es la única manera que hace que esto no vuelva a suceder nunca más. Es decir, cuando vos llevaste a la justicia a quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad, no se animaron más a hacer golpes de Estado, porque durante lo largo de la historia de Argentina se animaron porque nunca los habían juzgado. Ahora hay más de 1000 que están en cana y los que vienen atrás lo piensan 2 veces. No pasó así con los financistas, porque los que financiaron los diferentes golpes de Estado a través de la historia, ellos nunca fueron en cana. Entonces
entonces ahora también se animan a financiar a diferentes grupos que también crean violencia de diferentes formas, ¿no? Y que de última se terminó, es decir, creando guillotinas en la Plaza de Mayo, tirando bolsas mortuarias, horcas, y con las balas que nos salieron queriendo matar a la vicepresidenta, ¿no? Es decir, ahí hay financistas que también bancan esto. Como no lo pudiste llevar en cana, porque la injusticia que está en Comodoro Pi no te permite que Blaquier y algunos otros hayan terminado presos, hay algunos que se siguen animando a poner plata para estos grupos. Sí, hoy lo decíamos, estamos hablando con Claudio Morresi, que no solo la dictadura fue sangrienta, cruel, asesina, sino destruyó también la matriz económica de un país. Eso a veces queda como relegado a un segundo plano. Viste que los que reivindican la dictadura, muchos de ellos militantes políticos de este tiempo, o son negacionistas, hablan del orden, ¿entienden? Orden, represión y muerte, pero se olvidan que la dictadura empezó ese oscuro y largo camino de destrucción de la economía del país, de la industria nacional. Eso parece que lo han olvidado, ¿no? Sí, sin duda, y todavía hasta uno se puede ir más atrás, ¿no? Porque año 55 se produce un bombardeo a una Plaza de Mayo, y a partir de ahí empiezan a ver el golpe a lo que fue el peronismo y estar proscripto, y el secuestro del cadáver de Eva Perón y las vejaciones que sufrió y los fusilamientos en el año 56 del general Bachi y de 18 oficiales y suboficiales que querían que volviera la democracia, y los asesinatos de José Noel Suárez y el Cordobazo con su juguete muerto, y lo que fue Trelew, los asesinatos de Trelew, bueno, y llegamos a lo que vos bien decís, que hay una matriz económica que destruyó a la industria nacional, la posibilidad de dar trabajo a los argentinos y que el dinero quedara acá y circulara entre los argentinos, y ese pensamiento ideológico sigue estando, ¿no? Es decir, sí. Terminás en el Fondo Monetario Internacional, que te condiciona las políticas que querés llevar adelante, producto de esa ideología tan relacionada a que los grupos minoritarios tengan absolutamente todos y que el resto de la población sobreviva, ¿no? Pero bueno. Sí, ahí esto que decís es tan cierto, y a veces duele hasta las tripas escuchar a algunos que reivindican la dictadura y lo hacen a viva voz en los medios de comunicación que se dicen defensores de la democracia. Pero quiero volver al fútbol, a tu tiempo de futbolista, para recordar en la imagen, en la figura de tu hermano, a todos los militantes políticos que pensaban un país distinto. Y hay algunas imágenes de aquello que me estrujaron el corazón. Una tiene que ver con algo que contaste o lo leí por ahí. Imagino a tu mamá, pero me generaba tristeza y lloraba cuando lo leí. Que en un momento ustedes reciben un mensaje porque no aparecía el cuerpo del Rata, de Norberto. Alguien dice que tiene el cuerpo que está, y tu papá pide una señal de vida y le dicen, no, bueno, antes de dormir pide una manzana verde. Y después también leí por ahí, y quiero que profundicemos en eso, porque había un salvoconducto que era Suecia, que tu mamá estaba tejiendo suéteres para cuando él vaya a Suecia y no pase frío. Eso me enterneció el corazón. Lo leí y me largué a llorar. Digo, ¿cómo fue esa historia? ¿Los engañaron? Les dijeron que sí, que podían llegar a recuperar a Norberto y era toda una farsa. Sí, en esas idas a diferentes lugares que fue mi padre, se ve que desde ya que fue a diferentes comandos militares a preguntar qué es lo otro, militares que uno pudo llegar para llegar a tener algún tipo de respuesta. Alguien escuchó, ellos tenían sus grupos de tarea
que cuando iban a secuestrar también vaciaban las casas, vendían la pertenencia de la ¿sí? Robaban. Eran ladrones. Bueno, se ve que algún grupo de esto aprovechó y lo contactó a mi papá y le dijo, bueno, mire, su hijo está en una cárcel que nosotros tenemos, y para poder sacarlo nos tiene que dar, bueno, no me acuerdo, era un dinero sumamente importante, bueno, toda la familia vendiendo todo lo posible para juntar esa plata, y diciéndole esto que bien decís, ¿no? Es decir, de acá nosotros lo vamos a entregar en tal lugar, usted inmediatamente se lo lleva a Suecia. Bueno, ahí entonces mi vieja busca, y en Suecia hacía mucho frío, entonces se pone a tejer. Eso sí, yo tengo una imagen de mi vieja tejiendo pulóveres porque iba a hacer mucho frío en Suecia. La realidad es que cuando mi padre llevó el dinero a ese lugar, mi hermano nunca lo soltaron, nunca apareció en el lugar que tenía que aparecer. Después de 13 años nosotros pudimos saber, a partir de unos cuerpos que aparecieron en una fosa común, el final de mi hermano, ¿no? Y un documento secreto de 601 de ejército, que el mismo día que lo habían detenido lo habían asesinado. Es decir, 6 balazos en la cabeza, sí. 45 centímetros, de acuerdo a lo que el equipo de antropología forense demostró a partir del estudio que ellos hacen en las fosas, y eso hizo que pudiéramos saber la verdad. Y bueno, y todo el engaño que vos contaste, ¿no? Que no solo fuimos los únicos, hay cientos de familias que les pasó esto, ¿no? Eso de la manzana verde era porque sí, tu hermano, claro, porque claro, dice, no lo puedo, claro. Siempre al acostarse se llevaba una manzana verde. Se ve que después mi papá contaba, pobre, que tal vez él charlando en alguno de estos lugares dijo esto, y lo tomaron como la prueba que necesitaban para demostrarle que, a partir de que mi viejo había pedido, bueno, pero como lo que usted me está diciendo es cierto. Dice, mire, su hijo siempre a la noche pide una manzana verde, y eso que mi papá siempre contaba, que para él era la prueba indudable que mi hermano estaba vivo, pero bueno, había sido todo una farsa. Claudio, yo escuchándote, sigo pensando cómo alguien se mantiene íntegro como te mantuviste vos a lo largo de tu vida y de tu carrera, tanto como deportista como político. En realidad, viste que ahora están estas cosas de los discursos de que el país no sirve, de que mejor irse para otro lado, del desasosiego, de la desesperanza. Y salís vos y contás esto, y mientras contás esto jugás en primera, tenés una carrera excelente, brillante, bueno, nada, seguís con tu compromiso con la lucha por los derechos humanos, después te convertís en político. Pues digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo lograste esto? ¿Cómo te... Porque vos lo contás como muy, claro, muy natural, claro, como si fuera, y en realidad pareces un superhéroe, quiero decir, en ese punto. No, no, para nada. No, bueno, pero para uno que está en el llano, viste, nada, estas historias son historias muy fuertes, quiero decir. Quién sabe, a partir de esas cosas también uno, ¿cómo es esa frase? Lo que no mata te fortalece. Fortalece, que tal vez ahí aparece esto de bueno, ¿no? De seguir comprometiéndose, y de pronto suceden estas cosas, porque uno siempre militó en organismos de derechos humanos y lo que era la Juventud Peronista, pero nunca tuvo ningún tipo de cargo ni nada por el estilo, y de pronto un día, a los 40 y pico de años, Néstor Kirchner, mira, yo era técnico de división inferiores, y me iba a dirigir primera en Perú en un equipo
porque acá no tenía la posibilidad de dirigir, y de pronto me entero que ahí que en la Secretaría de Deporte Néstor Kirchner quería que fuera a acompañar a Roberto Perfumo, y de pronto aparezco en un lugar que es totalmente nuevo, y uno puede entender la importancia del Estado para mejorar la vida de millones, ¿no? Es decir, de acuerdo a políticas exitosas se mejora la vida de millones o se empeora la vida de millones. Y se fueron dando así, tal vez tiene que ver con eso, con algo que te da el fútbol, porque en esto disculpen que ahí toco, pero se me vino a la cabeza ahora, está ¿no? fantástico. Yo cuando era entrenador, lo que de divisiones inferiores, me da una inmensa tristeza, llegado fin de año, de decirle al pibe que había entrenado conmigo en el equipo que no iba a tener posibilidades porque llega un filtro que es la 4ª división, donde quedan solamente 1 o 2 de 30 que vos estuviste entrenando. Pero una de las cosas que a uno lo ponía bien era que bueno, que estos pibes se habían levantado a las 6 de la mañana, se habían tomado el colectivo, habían venido a entrenar con 40 grados, con 0 grados, habían entrenado, entonces eso habían trabajado la fuerza de voluntad, entonces uno pensaba que después cuando van a pelear la vida, la van a pelear desde otro lugar, ¿no? Con mucho más temple, con mucho más el esfuerzo está incorporado dentro de eso. Me parece que tal vez algo de eso uno haya tenido, ¿no? Porque el hecho de ser jugador te lleva a eso, ¿no? Te muelen a patadas y vos te tenés que levantar y seguir jugando, y te tenés que sacrificar, entre comillas, ¿no? Mucho en eso, en el esfuerzo que hay que hacer. Así que tal vez algo de ello ha sabido para que uno siga estando con disposición. Y yo siempre le digo a todo padre, lleven a los pibes a hacer actividad física de la que sea, porque no solo mejora la vida de la gente y la prolonga, pero también adquirís esto, ¿no? Adquirís algo de fuerza de voluntad que después te va a servir para otros lados. Claudio, bueno, seguramente Gustavo, que es psicoanalista, puede profundizar en esto que quiero preguntarte. ¿Cómo era el comportamiento del vestuario en los 80? Vos debutás ahí en el 82, casi en el cierre de la dictadura. ¿Eras el hermano del desaparecido? ¿Podías verbalizar lo que te pasaba? ¿O en la cancha jugabas al fútbol, eras, como te definí, un excelso volante, un jugador distinto, talentoso? Y no podías en el vestuario, fuera del vestuario, en una concentración, poner en palabras con tus compañeros o con el cuerpo técnico todo eso que te pasaba, porque era muy fuerte. También leí por ahí que ustedes estaban, tu papá, que fue un referente de los padres de Plaza de Mayo, si se quiere, estaban siempre pendientes del teléfono. Imagino esa situación, ¿no? Todo, si suena el teléfono porque es Norberto, porque nos van a decir que van a liberar a Norberto. Bueno, ¿cómo era la convivencia en el vestuario cuando jugabas en Huracán, después cuando más allá en River? En ese tiempo, producto de lo que dijimos antes, en dictadura había familiares propios que no creían lo que estaba pasando, entonces era a veces muy difícil introducir la charla, porque lo primero que tal vez apareciera el mensaje de la dictadura que había impuesto, como que se habían ido a otros lados, que estaban en el extranjero y ese tipo de cosas. Entonces no era fácil en ningún lado en dictadura introducir el tema. Tal vez en algunos momentos, como dije antes, en el Mundial 78, también en el Mundial 79 juvenil, cuando vino la delegación de la OEA, creo que fue de la OEA, donde desde las radios oficiales decían
porque se estaba haciendo una cola inmensa donde la gente daba, los familiares de los desaparecidos daban su declaración de lo que estaban pasando, y había una fila inmensa, no me acuerdo si sobre la avenida Rivadavia, qué sé yo, y se decía desde las radios: pasen y demostrémosle a esa gente que los argentinos somos derechos humanos. Y también ahí se dio una situación que me contaba mi viejo, que también le salió mal, porque podían pasar algunos y gritarles cualquier cosa, pero también pasaban otros y se encontraban que había miles que estaban haciendo esa cola. Así que sobre el final de la dictadura y en principio de la democracia, donde empiezan a aparecer las fosas comunes, donde empiezan a aparecer los relatos de los sobrevivientes, bueno, la película que estuvo compitiendo ahora por el Oscar es muy gráfica de lo que era en ese tiempo. Empieza a haber tal vez un mayor diálogo y un mayor entender de lo que había pasado cuando se empieza a romper todo ese silencio que existía. ¿Y en algún plantel te tocó compartir equipo con algún jugador que vivió una situación similar a la tuya, algún familiar cercano, no tan cercano? No, tal vez con algunos compañeros que sí tenían un conocimiento mayor de lo que sucedía. Ahí en página 12 ahora escribe un compañero que se llama José Luis Lanau. Sí, amigo, sí. Claro, que él sabía de lo que estaba sucediendo y jugamos juntos en el año 83 o 84, no me acuerdo. Y ahí uno podía... con el transcurso del tiempo, también es cierto que el fútbol en sí es medio reticente a involucrarse en esos tiempos a cuestiones de la sociedad argentina, ¿no? Con el transcurso del tiempo eso fue cambiando, aparecieron compañeros como Sorín, como el Pato Guzmán, como otros que se involucraron y que, por ejemplo, todas las selecciones argentinas del año 98 en adelante acompañan la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, sacándose una foto. Bueno, Maradona, Messi, todos han tenido un compromiso con las abuelas y su lucha, ¿no? Sé que eso por suerte se ha ido modificando. ¿Y por qué crees que se le exige tanto al fútbol en relación a...? Por la caja de resonancia que es. Pero digo, al futbolista, viste que al futbolista se le exige ese comportamiento intachable, esa exégesis sobre cualquier movimiento que haga, esa mirada cuestionadora a ver dónde aparece el hueco donde se lo puede, que en otras actividades no aparece, es decir, no hay, no, o sea, a los futbolistas de esa época se les pide una conciencia histórica que en realidad todos tuvimos, no sé, 20 años después, quiero decir. Que no se la pidieron al Papa, como escribiste en tu presentación, Gus. Totalmente de acuerdo. Esto es algo que hasta otros sectores sociales que tienen mucho más compromiso real para informarse, tienen mayor acceso, no se le pide lo que se le pide tal vez a un futbolista, o se le cuestiona a un futbolista, ¿no? Pero yo entiendo que es por la caja de resonancia que produce, ¿no? Diego Maradona rompe un poco con todo eso, ¿no? Porque de pronto Diego, donde al ser quien era, con el poder económico que el poder económico que se producía alrededor de él, de pronto aparece y Diego cuestionando al convenio del ALCA, cuestionando a la opulencia de la iglesia y ese tipo de cosas. De pronto es tal vez la parte más solidaria y comprometida de Diego, ¿no? Que nunca él renegó de sus orígenes y intentó con su mensaje que las clases más humildes vivieran mucho mejor, y eso también le trajo problemas porque no le perdonan ese compromiso solidario, ¿no? Pero bueno.
Perdón, ¿y a vos te pasó eso también? Digo, vos también tenés una postura contestataria, estás parado en un lugar, decís soy de una familia peronista, orgullosamente peronista. ¿También el poder te pasó factura mientras jugabas al fútbol y después? Hay una historia, pero que no es comprobable, porque alguna vez los compañeros que estaban en la selección, el Negro Enrique, Pumpido y Ruggeri, yo jugando en River del 86, me dicen, Bilardo estuvo preguntando por vos, seguro que te va a llamar prontamente, que esto y lo otro. Eso fue la previa del Mundial 86, ¿no? Yo tenía una muy buena campaña individual en River Plate, ¿no? Con el River campeón, y eso nunca sucedió. Mucho tiempo después un dirigente se me acercó, un dirigente de la AFA, que ya no era más dirigente de la AFA, y me dijo que Grondona había objetado que porque yo hablaba mucho de política. Pero yo nunca la verdad que pocas veces lo he contado, porque después me he cruzado con Grondona, nunca me animé a preguntarle, y no sé si la verdad o era también estas cosas que dentro también de la Asociación del Fútbol Argentina había gente que quería a Grondona, ¿no? Y lo utilizaba como para... Pero bueno, la realidad es que fue un hecho real que sucedió. Los compañeros me dijeron que me iban a llamar la semana que viene y después no me terminaron llamando, y nunca supe si fue porque el técnico decidió llamar a otro compañero o porque hubo alguien que dijo no, para no lo lleven. Fuiste deportista, fuiste funcionario en relación a la constitución del deporte en Argentina. ¿Qué pensás en relación al deportista y al futbolista en particular que tenga una opinión clara y expresada de su pensamiento, tanto a nivel personal como político o en cuestiones fundamentales como lo que tiene que ver con los derechos humanos? No, desde ya porque a ver, todos hacemos política por acción o por omisión, y en esto de los políticos, los políticos somos los representantes de la gente. Es decir, yo que hoy soy legislador, los 60 legisladores que forman la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hay abogados, hay trabajadores, un deportista, médico, hay una serie de personas que representan a la sociedad argentina. Entonces no es que somos marcianos que llegamos de otro planeta y estamos ahí. Sí hay cuestionamientos tal vez a la perpetuidad de algunos, eso sí puede ser repudiable, pero somos lo que representamos a la gente y a través del voto. Por ahí no fui claro en la pregunta. Yo lo que te pregunto es si el deportista, el que está en la actualidad, el deportista, el futbolista hoy, no sí, el histórico, sí, sino el que, viste que se Ponele le pide al nombre, Messi. no, sí, o cualquiera. Sí, María, qué sé yo. En realidad, ¿qué pensás vos de esto de que manifieste su opinión? Porque viste que se le pide, bueno, nada, que se hay que jugar y nada más, digo, que no se metan en cuestiones que tengan que ver con la opinión de otra cosa que no sea la pelota. Sí, el tema es ese, ¿no? Que si vos no te metés, te estás metiendo, porque estás de alguna manera avalando las cosas que están sucediendo. Entonces, todo, es bueno que cada uno cuestione y diga lo que me parece, por más que tal vez no tenga la expertise total de lo que está hablando, pero eso nos pasa a todos en todos los lugares. ¿Por qué un deportista no lo va a poder decir? Exacto. Claudio, ha sido realmente un placer poder charlar contigo. Hay mucha admiración por tu carrera deportiva. Quiero decirte que estás hablando con dos hinchas de San Lorenzo, pero te admiramos profundamente. Yo tengo en mi memoria, año 86, San Lorenzo tenía una humilde chance de campeonar. Fue en cancha de Vélez a la noche, jugamos con River y vos hiciste el gol. Nos ganaron 1-0 y se terminaron nuestras ilusiones de campeonar. A pesar de todo eso, quiero decirte, te decimos que te queremos mucho.
que nos llenás de orgullo, nos sentimos futbolistas, y que uno de los nuestros piense, reflexione, actúe y tenga el mensaje y sea parte de esta lucha por la memoria de aquellos que soñaban un país distinto, la verdad, nos llena de orgullo. Esa es la palabra correcta. Muchas gracias. No, un placer hablar con ustedes. Un abrazo muy grande y a disposición siempre. Un fuerte abrazo.